Va a iniciar grabación. Listo, dándoles entonces buenos días, la bienvenida. Yo quedé en un acuerdo. Mi acuerdo es lo que ustedes me pidieron el sábado. eh, Iniciar entonces a las 4 en punto. Entonces ya inicio grabación, 4 en punto. Iniciamos la grabación y con todo. De todas formas, tranquilos porque a mí como me suena cuando llega alguien, cuando ingresa alguien, entonces pero si en algún momento ven que no he admitido a alguien o alguien se están comunicando ustedes, me avisan para yo poder dar, para seguir con el ejercicio, ¿vale? Entonces, por eso les mandé esta tardecita un mensajito así bien motivador, donde les digo que pues que vamos a iniciar precisamente a las 4. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con el ejercicio vamos a seguir con el ejercicio de qué? Del taller que yo les envié a ustedes. Es un taller, yo lo llamo que es un taller productivo y creativo con respecto al desarrollo de la habilidad y el conocimiento. Porque nosotros estamos aprendidos a que con los ejercicios repetitivos vamos a obtener habilidades. Si en algún momento alguien tiene preguntas con lo anterior, pues vamos a dar un poquito de tipsitos de lo anterior y continuamos para darle continuidad al proceso. ¿Listo? Entonces, acordémonos que lo que vamos a hacer y lo que vamos a utilizar, entonces, es eh, el taller que yo les envié. Entonces, este taller que yo les envié, que es el Excel taller. Yo le coloqué, recuerden que yo para guardarlo, le guardé como Excel taller un libre y lo dejé. Y vamos colocando en color verde lo que se iba desarrollando. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a dejar de presentarme en cámara y vamos a seguir entonces con el taller y vamos a darle con toda. Vale. Nosotros en ese ejercicio que habíamos manejado, habíamos manejado del taller, habíamos creado diferentes elementos. Primero que era el de la forma, habíamos hecho otro ejercicio que era de cálculo de materias, habíamos dicho que cuando nosotros estamos generando tablas, hay veces que las tablas no nos dan la información, sino la que tenemos, la tenemos que obtener de las tablas, ¿sí? Y otra cosa que nosotros aprendemos aquí aprendemos también pues a dar o a determinar cómo podemos nosotros buscar información, cómo dar la información. Por ejemplo, estos elementos que están acá de la nota final puede ser un comentario que esté acá, que a veces nosotros lo utilizamos como comentario y se dice que el comentario quiere decir que la nota final se obtiene de la calificación 1 por el 20%, más la calificación 2 por el 20%, más la calificación 3 por el 20%, más el examen que es el 40%. ¿Listo? Y tenemos los diferentes elementos. Cuando nosotros obtenemos los diferentes elementos, pues podemos llenar datos de tablas que estamos utilizando, tablas que Me envía tu utilizamos, correo. datos que utilizamos en el momento, ¿listo? Entonces, tablas en los cuales nosotros obtenemos información. Acá obtenemos el porcentaje de la deuda anterior sobre el pago. Eso nos da un valor en decimales y ese valor decimal nosotros lo podemos representar en un valor porcentual. ¿Listo? Tenemos otro que es pues, el de la tabla que ya lo habíamos colocado. Tenemos otros elementos y aquí dice RR, entonces referencia, como referencia, los tipos de referencia. Y nosotros estamos utilizando una referencia. Miren, yo a veces les decía a mis estudiantes, que es como cuando uno va a señalar y va a decir, mire, este valor lo va a obtener de este por este, y este es este por este. Entonces yo me doy cuenta que siempre voy a utilizar este. Por consiguiente, el valor que yo sé que siempre voy a utilizar, ese valor que yo siempre voy a utilizar, que va a ser un elemento de referencia, que es ajeno a la tabla. ¿Por qué siempre yo tomo el valor como ajeno a la tabla? Porque los valores que están directamente proporcionados en la tabla, pues yo los asumo y a veces cuando yo necesito arrastrar, pues no necesito referenciarlos. ¿Sí? Porque lógicamente lo que hace el sistema es que cuando yo arrastre, el siguiente valor
tome los siguientes valores. Pero si yo voy a utilizar un elemento ajeno como referencia, pues lo coloco en una tabla diferente. Ahora, acordémonos que los ejercicios que nosotros tenemos son todos diferentes teniendo en cuenta, primero, la necesidad del cliente y recordemos que el cliente puede ser yo, el cliente puede ser mi jefe, el cliente puede ser un cliente externo. Entonces, yo a veces le puedo decir al jefe, un ejemplo, yo le puedo decir al jefe, mire, yo le tengo acá el IVA aparte, porque el IVA es un valor de referencia, el 19%. ¿Y para qué? Entonces, para que cuando usted quiera cambiar y poner el 20%, porque ya le van a aumentar, su tabla le modifique. Entonces, el jefe le puede decir a usted, no, 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 eso no me coloque esos valores ahí, porque de pronto alguien le mete mano al ejercicio y allá el IVA colóqueselo directamente y colóquele, ahí escríbale el 19%. Y cuando usted le coloca el valor al 19%, no necesita referenciarlo, porque el valor del 19% va a ser una constante y las constantes al arrastrar no se modifican. ¿Listo? Pero cuando no es el caso, nosotros utilizamos un valor de referencia. Otro ejercicio que es importante para ustedes saberlo, que se me ha olvidado explicarlos en ese momento. Ese valor de referencia, a ese valor yo le puedo colocar un nombre. Entonces, ¿cómo le voy a colocar un nombre? Mire, aquí yo lo tengo referenciado con el B11, pero yo ahora voy a hacer el ejercicio y a esa celda le voy a colocar un nombre. ¿Dónde le coloco yo el nombre? Pues en el cuadro de nombre que está acá y le voy a colocar IVA. Ojo, tienen que ser palabras pegadas y traten de que no coincida con valores de columna. ¿Cómo así valores de columna? Entonces resulta y sucede que ustedes tienen, recordemos que tenemos hasta la XX, yo no sé qué, número. Entonces a veces yo le puedo colocar un ejemplo, le puedo colocar aquí en el nombre IVA 10. El IVA 10 es un valor de una celda, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, un ejemplo, IVA 10, ese IVA 10 me va a corresponder a una celda. Miren, IVA 10. Entonces no le puedo colocar valores que coincidan con eso. Eh, eh, ¿Listos? Es porque siempre, porque a veces nos logra suceder. Entonces yo le tengo que colocar a este valor un nombre y sin espacio. IVA, solo IVA. Y le coloqué el valor de IVA y le coloqué Enter. Quiere decir que cuando yo vaya a utilizar tengo un nombre de referencia que se llama IVA, que es la celda B11. Quiere decir que, miren, yo lo voy a hacer acá, acá, aquí al ladito. Entonces voy a hacer el ejercicio y le voy a decir, deme el valor, deme la respuesta, recordemos que colocamos un cero, del total multiplicado y ojo, nombro la celda. ¿Cómo se llama la celda? IVA. IVA, miren, me aparece ahí como un cuadrito, como el nombre de un rango, pero el rango es una celda. El nombre. Y le digo IVA, Enter. Y como yo le coloqué ese nombre que era IVA, cuando yo arrastro, no me va a modificar, sino me va a dejar el valor. IVA, IVA, IVA. Entonces, aparte de que yo también puedo referenciar una celda con un valor absoluto, que es referenciarlo con la tecla F4, también le puedo colocar un nombre a esa celda, para que cuando yo quiera arrastrar, sea un valor referenciado, sea un valor con un nombre de una celda, o sea, con un nombre de un rango, o sea, un valor de una constante, cosa de que cuando yo lo arrastre, no me modifique los valores. Eso es lo de referencia. Habíamos hecho referencia aquí con el dólar, que para cambiar, habíamos hecho otra referencia absoluta aquí con el precio del dólar. De hecho, aquí en el precio del dólar era este 4.800, por ejemplo, lo puedo copiar. ¿Para qué? Porque yo acá hice la tabla con el precio del dólar a 500 pesos. No, el valor del dólar es a lo que está. Y miren que ahí sí me modificó. Aquí me muestra valores de cero porque no le estoy mirando decimales. Tengo que mirar estos valores con decimales para saber cuánto del dólar. ¿Listo? Entonces, aquí ya llené esta. Tenemos otra forma de expresar lo que queremos en la tabla. A veces nosotros tenemos tablas contables y yo no soy contador. Pues lógicamente no soy contador. A mí me preguntan sobre el importe de mercado y entonces yo no tengo ni idea. Entonces, el, el de, el de, perdón, ay, se me olvidó. Bueno, el experto en el área me va a decir, Andrés, el importe de mercado casi siempre son las acciones por el precio de mercado. Yo, bueno, listo. Entonces voy y lo coloco en la tabla y coloco que el importe de mercado son las acciones. Entonces, las acciones, lo azul,
Démonos cuenta que él coloca en colores los valores que está referenciando. Si yo arrastro el color, ¿qué hice yo? Colocar en el bordecito y arrastrar, puedo modificar la ecuación, ¿vale? Lo mismo con un valor, con otro. O puedo modificarlo cambiando. Recordemos que podemos editar de diferentes formas. Listo, tenemos otro valor que es el de precios, resultados. Aquí fijamos entonces el precio y fijamos los costos. Vale. Otro rango, entonces, pero aquí lo que estábamos haciendo, referencias absolutas. Y había otro ejercicio que nosotros habíamos aprendido que se llamaba las referencias relativas. Entonces, era un ejercicio que yo sé que siempre nos van a pedir en algún momento, que es referenciar estos ejercicios. Entonces, ahí ese valor, ¿a qué equivale? A este. Y el siguiente valor por acá, ¿a qué equivale? ¿Qué referencié? Entonces, referencié que la columna B, aquí, que son los valores del costo, es lo que siempre quiero que esté fijo. Entonces, por eso le coloco el signo pesos antes de la B. Y veo que en el 5 están todos los incrementos. Entonces, referencio solo el valor del 5. Cosa de que puedo tener solo el primer valor. En caso de que no tenga absolutamente nada de estos valores, hago solo el primer ejercicio, referencio lo que tengo que referenciar, que es la fila 5 y la columna B. Y lo único que tengo que hacer es arrastrar hacia la izquierda y luego doble clic para tener la tabla llena. Que es lo que nosotros habíamos explicado, que es la forma de hacer nosotros lo que se llama la tabla de multiplicar. Súper. La tabla de multiplicar es lo que nosotros hemos manejado ahí. Sí, súper. Ahí hicimos un pequeño resumen. Entonces decíamos, le vamos a colocar el color verde, como quieran, ¿no? Esto no les voy a decir que es que tienen que colocar el color verde. Aquí no, aquí no, no. Aquí es un ejercicio donde a mí me gusta que ustedes practiquen, aprendan. Y estamos reforzando por medio de repeticiones y habilidades. Entonces, tranquilo. Yo hago como para que vayamos en el ámbito ahí y recuerden guardar. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque en algún momento sí yo les voy a pedir el favor, prof, venga, si ustedes tienen su documento que hicimos del taller de Excel, por favor necesito que me lo faciliten para demostrar que nosotros hicimos un ejercicio. ¿Por qué? Y fácilmente, ¿por qué? Porque en la plataforma que nosotros manejamos, dieron una plataforma y tenemos una plataforma abierta, en lo cual nosotros sabemos que para aprender Excel, la única forma de aprender Excel es haciendo lo que estamos haciendo. O sea, un taller y empezar a practicar. Qué bonito es cuando ustedes esto lo vuelven a hacer y vuelven otra vez y practican. Muestre qué fue lo que me dio el profesor y después lo hacen de forma más rápida. De hecho, yo no me demoro nada haciéndolo. ¿Por qué se demora uno haciendo? Explicando. Listo. Vamos a retomar un poquito con este referencia, a ver si tomamos, porque le decimos que aquí el costo total, ¿a qué equivaldría el costo total? Pues yo tengo un destino y sé que mi pasaje me costó tanto y me cobraron una tasa de embarque por cuestiones, yo le digo que la respuesta es el precio del pasaje más la tasa de embarque. Es un poquito, ahí yo no sé, ahí utilizamos la lógica. Recordemos que solo necesito colocar el primer dato y dar doble clic. Ah, perdón. Aquí sí nos toca arrastrar porque tenemos una tabla que hicimos ahí que le colocamos por acá otro valor, entonces él no está identificando que sea una tabla. Y porque esto no es no hace parte de la tabla, pero está pegado a la tabla. ¿Sí? Entonces ahí difiere. Listo. Entonces recordemos que es la suma del pasaje más la tasa. Y en la siguiente vamos a tener un elemento que es el costo total. Entonces, pero en pesos. Entonces, lo mismo. Recordamos, le digo, deme el resultado de lo que cuesta en dólares y eso lo que voy a hacer es multiplicarlo por el valor que está en el dólar. Como es un valor de referencia, lo fijamos con F4. Le damos Enter y arrastramos hasta aquí. Y ahí tenemos los valores. Recordemos que el dólar está en otro valor. Creo que yo lo acabé de copiar. Ah, no, no. Bueno. 4.800. No interesa. 4.800. No, 70. Listo. Le coloqué ese valor. Entonces, aquí ya tenemos el costo en dólares.
¿vale? Entonces, ahí en la tabla hay un ejercicio que lo que nosotros estamos haciendo fácilmente en una tabla, recordemos que en una tabla son elementos que se relacionan. Cuánto el pasaje, el destino, cuánto cuesta el pasaje, cuánto cuesta la tasa de embarque y cuánto es el costo total y el elemento. ¿Sí? Entonces tengo los diferentes elementos, ¿vale? Entonces hay otro elemento que me dice costo total para viajar a los destinos. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar otro elemento un poco más avanzado. Entonces resulta y sucede que yo aquí en el ejercicio, en el total, y miren que verbalmente uno utiliza elementos que yo voy a presentar ahorita que se llaman funciones. Pero para nosotros, las funciones llegarían a ser en nuestro diálogo casi como los verbos o como algunas frases que nosotros utilizamos para resumir lo que estamos diciendo. ¿En qué sentido resumir lo que estamos diciendo? Entonces, resulta y sucede que yo les puedo decir a ustedes, deme la respuesta, ojo, de este más, este más, este más, este más, este más, este más, este. Enter. Y él me entregó a mí la respuesta, ¿sí? Pero no fui práctico, porque eso de decir y de pronunciar el este es señalar cada una de las celdas, no es práctico, ¿cierto? Yo cuando voy a hablar, yo le digo a él, súmeme de acá hasta acá y lo señalo. Entonces, lo que hace Excel y lo que hizo Excel es decir, venga, en vez de decir sume este más este, pongámosle una suma de una cantidad de valores, o sea, desde aquí hasta aquí. Y por eso se crean los rangos. Entonces, los rangos es una secuencia, una serie una serie de celdas seleccionadas. Entonces, yo le estoy diciendo, le voy a decir al súmeme este rango. Súmeme este rango. Y ojo, entonces, nosotros ya sabemos que cuando le decimos vamos a necesitar, en vez de utilizar este ejercicio de este más este más este más este, podemos utilizar elementos que se llaman funciones. Dentro de esas funciones que tenemos aquí, que yo les dije que vamos a ver, las funciones más sencillas o las que utilizan rango son suma, promedio, contar número, máximo y mínimo. Entonces aquí ya vamos a empezar a utilizar un elemento que se llama funciones. Antes de empezar con este ejercicio de que yo ya les voy a decir que pues aquí lo que vamos a hacer es la suma y me selecciona el rango y yo le digo enter y miren, me dio el mismo resultado, pero utilizó una función. Entonces miren lo que pasa. Hay una fx acá que se llama insertar función. Como lo mismo, hay una pestaña que se llama fórmulas y que aparece la insertar función. Entonces nosotros aquí vamos a aprender y vamos a determinar. Ojo, me disculpo porque sé que en ninguna clase voy a oprimir esa fx y le voy a dar una función, ¿cierto? Ahí está la de suma, pero voy a decir que no sé qué función voy a usar ahí, no sé, porque esa es la idea del curso, no sé. Entonces, me voy a valer del insertar una función y cuando yo tengo este elemento de insertar una función, le digo buscar una función. Aquí yo puedo buscar, ojo, esto no es un buscador Google, que yo le digo cualquier palabra y la busca. No, es un poco un buscador más puntual, que lo que hace es buscar dependiendo de los elementos que él tiene ahí encontrados. Entonces aquí yo tengo que utilizar palabras que describan lo que deseo hacer. Y de pronto la palabra que utilice no describe lo que yo necesito hacer, sino entonces tengo que buscar sinónimos o palabras que se asemejen. ¿Sí? Entonces en este ejercicio yo lo que quiero es sumar, ¿cierto? Yo le doy enter, entonces me da los elementos de sumar sí, sumar conjunto, in, suma y suma de productos. Y cuando yo me ubico en cada uno de los elementos, sumar sí. Entonces me dice, suma la celda que cumple determinado criterio o condición. Entonces, no, pues no, yo necesito sumar y ya. Entonces, sumar sí conjunto, pues entonces son varias condiciones. Entonces, yo aprendo a leer y aprendo que hay una que se llama suma y se suma todos los números de un rango de celda.
Recordemos que un rango de celda son varias celdas seleccionadas. Entonces yo le digo, bueno, esa es la que necesito, le voy a dar a aceptar y me pide el rango. Él determina que es el rango que yo tengo arriba, pero lo deja en gris porque está esperando que yo modifique el valor, porque yo puedo decir que son otros valores, yo puedo decir que son estos. Pero en resumidas cuentas, si no, vuelvo y los coloco en gris y selecciono los que en realidad son o quiero que sean. ¿Listo? Entonces, de la E5 a la E11, y miren, yo no necesito cerrar, sino tengo que fijarme muy bien en el argumento de función para mirar qué es lo que yo estoy solicitando. Suma todos los números de un rango de celda. Número 1, ¿qué es el número? Es el número de rango que desea sumar con los valores lógicos de usted. Me da una respuesta. Aquí, yo miro si la respuesta es. Aquí me está diciendo que el resultado lo va a mostrar en pesos y va a colocar esto. Si yo necesito ayuda, porque la función suma es sencilla, la entendemos, yo la estoy explicando, no hay problema, pero si yo necesito ayuda, es súper importante. Miren, aquí me voy a quitar un poco, aquí yo siempre digo que me doy golpes de pecho y hago como el de City TV. Me van a botar del trabajo, porque yo les puedo decir a ustedes, miren, utilicen el valor de ayuda, utilicen la ayuda. Si ven que algún elemento no es explicativo. Y entonces, miren, yo no le entendí al profe, porque es que él se fue por un lado y se fue por el otro. Yo voy con la ayuda y en la ayuda me dicen suma, función suma, me aparece la función, cómo funciona la función suma, cuáles son los valores de los rangos, porque yo puedo tener un rango o varios rangos. Y recordemos que los dos puntos significan hasta, o sea, de la A2 a la A hasta la A10. Y yo puedo obtener, perdón, listo, no le entendí al profesor, o no, o precisamente la función no me la explicó el profesor, pero el profesor sí me enseñó a que yo tengo un elemento y le doy reproducir y ahí tiene. Pues seleccione las celdas. Bueno, aquí tiene la selección de las celdas, escriba igual suma y seleccione el rango. Cierre el con paréntesis y listo. Sencillo. Por eso les digo, no me va a quitar el trabajo. Listo, yo lo estoy haciendo. Ahora, yo les voy a dar otro valor agregado. Bueno, antes de continuar, le voy a dar cancelar y voy a seguir explicando no solo el de la suma, sino muchas, ese es el elemento que se llama cuadro de ayuda de funciones. Yo les decía a ustedes que es muy difícil y me van a disculpar, yo voy a seleccionar aquí todas las funciones y voy a empezar a bajar. Y voy a empezar a seguir explicando y diciéndole, mire esta, mire entonces aquí, todas las que ustedes encuentran, entonces en algún momento y yo sigo acá, son muchas, 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 ¿cierto? Elementos que yo tengo o funciones que yo tengo, ¿sí? Son muchos los elementos son muchas las funciones que yo contengo en esa. Entonces yo lo único que yo les expreso a ustedes es, nada, se paran en la función, él les explica, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y la longitud inicial. Y yo puedo entrar y él me dice, ¿qué es el texto? El texto es la cadena donde deseo extraer. Posición inicial, ¿desde dónde quiero yo traer? Número de caracteres, ¿cuántos caracteres yo necesito? Pero eso lo vamos a explicar, digamos, más adelante. Si necesitan la ayuda, función de ayuda. Eso cuando no sabemos qué función usar, ¿ok? Porque después ya no nosotros nos volvemos prácticos y yo sé que ya la función es suma, entonces empiezo a escribir, deme la respuesta de suma, ahí está, con el tabulador, con el clic la selecciono o si no con el tabulador y selecciono los valores y enter. Pero como el profesor nos gusta, el profesor le gusta hacernos los wow. Entonces, yo puedo seleccionar los valores y colocar Alt Shift igual.
Alt Shift igual. Alt Shift igual, miren, miren lo chévere. Selecciono los valores y coloco Alt Shift igual. Y él entiende que necesito una suma. Alt Shift igual. Entonces, como nosotros casi siempre utilizamos el de suma, Alt Shift igual. ¿Listo? Eso es lo que nos da. Desen cuenta que ahí vamos que nos demoramos explicando la suma. Ay, pues esa es sencilla. Selecciona los valores y o colóquese ahí, función suma. Más rápido todavía. Ay, perdón, más rápido no. Voy a inicio, le doy acá, suma. Y él ya me seleccionó que son los valores de arriba y enter. Como les sea más práctico, como les parezca más práctico. Pero porque hay muchas personas que lo hacen con teclas, hay muchas personas, pero entonces esas funciones sencillas, pues son sencillas, pues nosotros podemos manejarlas. ¿Listos? Vale. ¿Cómo la ven hasta ahí? Pregunto, ¿cómo están? Yo hoy me fui, yo hice un compromiso y yo me programé para hacer ese compromiso. Haremos un momentico y les pregunto, ¿cómo van? Mire, 4:30, vamos súper bien, súper rápido. ¿Cómo les ha parecido? ¿Así está mejor? Podemos. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Y vuelvo y les digo, es que esa es la idea, que le digan a uno las cosas, porque a uno le dicen las cosas y yo no soy de los de antes que, no, yo no sé, no, yo me acomodo a ustedes y me encanta no me jalen las orejas, sino me digan qué tengo que hacer y súper, yo lo mejoro. Entonces, vale, les agradezco. Listo, súper, ¿vale? Espero que ustedes, si no lo están haciendo ahí, están concentrados. Ahora, eso es otra. Están concentrados cómo es que lo hacen y llegan a la casa a ver cómo es que lo. No, yo lo puedo hacer solo. Y si no, pues listo, me ayudo del video. ¿Cómo era que hacía el profesor? Al shift, la al mayúscula algo así. No, al shift cero. O sea, alt igual. Y el igual lo obtenemos de la mayúscula del cero. Shift cero. Shift cero. Recordemos que la tecla Shift es esa teclita que tiene como una flechita grande, ancha, hacia arriba, que es la que se utiliza para colocar algunas teclas en mayúscula. ¿Listo? Y recordemos que el Alt, el Shift y el Control son teclas que se mantienen oprimidas para darle diferente funcionalidad a las teclas y obtener lo que se llaman comandos rápidos. ¿Listo? Que es lo que hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, para cerrar un programa, Alt F4, que es el que nos hace la X, como si fuera a cerrar. Me explico, yo coloco Alt F4 y él me va a decir, o me cierra el programa. ¿Por qué me lo cerró? Porque yo ya lo había guardado. ¿Listo? Entonces, si en algún momento yo no he guardado, pues él me va a decir, espérese, Andrés. Uy, ¿qué hice yo? ¿Sí? Bueno, hice hasta el ejercicio chévere. Entonces le di al F4, cerró, listo. Fácilmente inicio y vámonos a donde estamos. ¿Listos? Nuevo lío. Uy, hoy está súper rápido mi PC. Ese me entiende. Es igual a mí. Cuando sabe que estamos. ¿Listo? Bueno, de aquí en adelante, entonces, miren que la pestañita dice función. Bueno, vamos a trabajar funciones. Entonces vamos a trabajar ahora con funciones. Y resulta y sucede que para trabajar las funciones, pues ahí tenemos una tablita que vamos a hacer, que son la de los sueldos. Entonces esa tabla de los sueldos es sencilla porque ustedes cuando obtienen un sueldo, ustedes tienen ese cuadro de sueldos es parecido a lo que ustedes tienen cuando les van a pagar el sueldo. Hay un descuento de AFP y un descuento de salud. Entonces es cuando nosotros tenemos aquí como la ARL y la de salud. Entonces el descuento. Vamos a ver cómo es el descuento. Yo tengo un porcentaje arriba. Quiere decir que mi descuento es la respuesta de mi sueldo multiplicado por ese valor del 12%, pero es fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Referenciamos F4.
y Enter. Si ustedes quieren arrastrarlo de una vez, no hay lío. Ahora sí, acá sí puedo hacer doble clic. Y el descuento de salud, ¿a qué equivale? A la respuesta del saldo base multiplicado por la salud. Pero no se nos olvide, referenciado. Enter. ¿Listo? Entonces tenemos ese valor. Y el líquido a pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen? A nosotros nos dicen que nos van a pagar tanto, pero nos descuentan, o sea, menos lo que nos descuentan de AFP y lo que nos descuentan de salud. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, a eso nosotros, permítanme un momentico porque como se dieron cuenta, no es informal, sino es directamente de compensar que me llama mi jefe, pero él sabe que estoy en clase. Ay, ¿qué se me hizo mi jefe? Perdóname, solo voy a escribirle que estoy en clase. Qué pena. Entonces, cuando yo le doy el elemento, yo le doy aquí el elemento y le doy arrastrar para los descuentos. ¿Listo? Entonces, obtengo mi tabla. Pero entonces, aquí ya hay algunas necesidades con respecto a las funciones, porque yo tengo algunos elementos y me dice, ¿cuánto gana el empleado mejor pago? ¿Qué vamos a utilizar? Ojo, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ay, perdónenme. Ay, Dios mío, no me dejan trabajar. Listo. Ya, qué pena, ya me concentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo acá un poquito más pequeñito y tenemos la tabla, pero resulta y sucede que acá abajito nos preguntan. Ojo que lo primero que vamos a hacer en estas funciones, vamos a utilizar son unas funciones sencillas que son estas que aparecen en la pestaña inicio, en el subgrupo edición y aquí tenemos suma, promedio, contar número, máximo y mínimo. ¿Listo? Entonces, explicarla sencillamente es decir, suma, me suma los... Ahora, voy a hacerles otra explicación. El promedio, ¿cómo es el promedio? El promedio es la suma de los valores dividido el número de elementos. Ese es el promedio. Contar números es que me cuente, me diga cuántos números tengo yo seleccionados. El máximo es que me encuentre el valor más grande y el mínimo es que me encuentre el valor mínimo. Esas son las funciones más reconocidas y más rápidas que se utilizan cuando uno selecciona un rango. Yo les voy a hacer espero que estén por ahí despiertos y me contesten. Yo voy a seleccionar este rango, ¿cierto? Yo voy a seleccionar el rango, seleccioné el rango. Y yo al ojo, me doy cuenta que la suma de esos valores es 5.968.607. El promedio es 547.601. Ahí hay 11 elementos seleccionados. El valor mínimo es 117.641 y el valor máximo es 799.839. Y yo les pregunto, ¿por qué al ojo yo sé hacer eso? ¿Por qué al ojo yo supe todo eso? Al ojo nomás. Y no creo que sea tan buen matemático. En la parte inferior solo. Esos resultados. Perfecto, muy bien, porque para eso existe la barra de estado, se llama la barra de estado en la parte de abajo, muy bien. Muestre a ver, todos contestaron muy bien. Claro, entonces no los pude engañar. En la parte de abajo me aparecen, ¿qué pasa? Que lógico. Alguien me pregunta, oiga, ¿y cuánto suman esos sueldos? Y yo le digo, listo, 7.368.600. Y todo, uy, pero no, sí, porque solo tuve que seleccionar y dar la respuesta verbalmente. Yo también puedo utilizar Excel para dar respuestas verbales. No necesito hacer funciones ni ecuaciones,
sino dar respuestas directas. Entonces, así me pregunta el jefe, bueno, ¿y todos esos sueldos cuántos suman? Y yo le digo 7.368.651. Sí, pero necesito que me los muestre. Ah, no, listo, sencillo. Entonces, utilizo la función, ¿sí? Entonces, en estas preguntas me van a hacer esa pregunta. No necesito que me digan la respuesta, sino que me la muestren o que quede en un valor o que quede en una celda. Entonces, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? ¿Cuánto? Entonces, selecciono primero, el mejor pago, quiere decir el máximo, o sea, el valor máximo. ¿De qué? De los líquidos, del líquido a pagar. Entonces, ¿qué se hace cuando yo estoy utilizando una función? El igual, coloco la función que en su defecto aquí es máximo, abro paréntesis y coloco los argumentos. Entonces tengo el igual, la función, el paréntesis y los argumentos. ¿Listo? Esto en todas las funciones. Lo que pasa y lo que va a cambiar en las funciones son los argumentos que se requieren para que la función me dé una respuesta. Uy, estoy hoy pilo. Entonces le doy el máximo de los líquidos y me dice efectivamente que el máximo era ese. Listo. ¿Cuánto gana el empleador? Peor, el peor. El mínimo. Ay, perdón. Listo. El mínimo. Si alguien quiere intervenir, no importa. ¿El mínimo de qué valor? Selecciono los líquidos a pagar. Ahorita les voy a enseñar otro truquito. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí me está preguntando todo con los valores de líquido a pagar. Entonces, yo siempre tengo que decir el promedio de los sueldos. Entonces, están el promedio y selecciono los sueldos. Y enter. Luego me dice que el total a pagar de los sueldos. Entonces, el total a la suma y selecciono los líquidos, el líquido y enter. Y entonces ahí yo estoy obteniendo las respuestas. ¿Cuántos empleados? Ojo, aquí me dice contar número. Contar número. Ese contar solo, contar, me cuenta los números. Quiere decir que los valores que tengo que seleccionar tienen que ser números. Y ya les voy a explicar más adelante por qué existen diferentes contar. Entonces, miren, yo obtuve ahí el valor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el mejor máximo, el menor mínimo, el promedio, el total, y tengo los elementos que yo obtengo en la parte de abajo. ¿Cuál es la explicación súper sencilla? Yo voy a poner otros valores acá, que es lo mismo, que son los mismos valores. Pero lo que voy a hacer sencillamente es que a este valor o a ese rango le voy a colocar un nombre. ¿Cómo le coloco el nombre? Selecciono el rango y le coloco un nombre que sea líquido. Líquido, el líquido a pagar. Enter. Ojo, no se lo olvide seleccionar, colocar el nombre y enter, o sea, afirmar. Y yo de aquí en adelante, entonces yo sencillamente le digo que el máximo, pero ya no voy a seleccionar, sino voy a nombrar el rango. Miren, aquí me aparece líquido. El máximo de líquido. Enter. Y en la siguiente, entonces utilizo el mínimo líquido. En el promedio, entonces lo mismo, sería el promedio. Entonces, diferente, yo no le estoy diciendo, por ejemplo, alguien me puede decir ahorita, no, profe, pero así, ay, perdón, promedio, lo que escribí yo, líquido. Aquí me pueden decir, no, profe, pero es que mientras yo me pongo, pero pues llega a ser sencillo porque yo estoy utilizando es nombrar un rango y no necesito seleccionar. Si la tabla, por ejemplo, es muy extensa. Aquí es una tabla pequeñita y ustedes la pueden, en cambio ustedes pueden tener una tabla, entonces en vez de seleccionar, ustedes seleccionan. Una vez los valores los nombran y aquí ya le colocan. Entonces, sumar y lo mismo. Entonces, líquido. Y lo mismo al final más contar. Contar y colocan el valor que va a contar que es líquido. Recordemos que lo podemos hacer seleccionar y con el tabulador. Y entra. ¿Listo?
Vale, eso es un primer ejercicio ahí que yo tengo. Yo voy a interactuar un poquitico con ustedes a ver si es que si están pilos, si están poniéndome atención. Entonces, resulta y sucede que en ese ejercicio, miren, que yo coloqué aquí un color amarillo en el sueldo, en el mejor sueldo, y coloqué un colorcito azul en el peor sueldo. Yo quiero que eso se vea reflejado en un formato condicional aquí, en estos valores. ¿Qué valor condicional o qué formato condicional utilizaría para que me muestre en amarillo el mejor, el máximo, y en azul en azul el menor? ¿Qué formato condicional utilizaría? Recordemos que primero seleccionamos los valores y vamos al formato condicional. ¿Cuál utilizaría? Ayúdenme. Reglas para resaltar. Reglas para resaltar, sí. ¿Cuál? Hay varias formas de hacerlo. ¿Hay alguien que, no? Hay alguien que me diría, mire, resálteme superiores. Y yo me diría, no los 10 superiores, sino solo el 1. El 1, el superior, el 1. El 1. ¿Y que me lo coloquen qué? En un formato personalizado. Ya va a salir ahí, que se lentió. Y que el relleno sea amarillo. ¿Cierto? Entonces le doy a aceptar. Y teniendo la misma selección, le digo que el formato, reglas superiores, 10 inferiores, lo mismo, 1. Ese color sea como en ese azulito. Ay, madre. Bueno, digamos que no es ese azul. Bueno, digamos que es ese azul. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Esa sería una forma. Y miren lo interesante del ejercicio. Si yo en algún momento modifico el valor, mire, por ejemplo, este valor acá en la ecuación, le voy a colocar 0, 1. Le voy a colocar 1. Y le doy enter. Mire lo que va a pasar. Ey. Ah, perdón. Control Z. Sí, me asusté. Qué pena. Ese no es el que tengo que modificar. Ese es el sueldo inicial, perdón. Y que me asusté. Le coloco 1. Ahora sí. Perdón, en el sueldo base, qué pena. Le coloco 1. Inmediatamente este pasa a ser azul, este amarillo y me modifica los valores acá porque el más bajo es 1 y ahora el más alto es el siguiente. Entonces yo tengo ese formato, ¿cierto? Superiores o inferiores. Habría otra forma mucho más práctica donde yo podría hacerlo, no sé cuál les guste a ustedes más, porque ese superior se utiliza. Entonces, yo voy a quitar las reglas, voy a borrar las reglas de lo seleccionado. Y voy a utilizar otra regla que se llama resaltar igual que. Y le voy a decir que la que sea igual a este valor, me la coloque en amarillo. Y ahora resalto la que sea igual que este valor, que sea, voy a ponerle verde, qué pena con usted, voy a ponerle verde para hacerlo rápido. Y tengo el mismo ejercicio. Y cuando yo coloque el valor en 1, igual me va a modificar. Entonces el 1 en verde y el siguiente valor. Entonces, démonos cuenta que la forma de hacerlo difiere dependiendo de la... Yo hice el ejercicio y encontré porque habían personas que lo hacían de diferentes formas y yo veía que lo hacía de diferentes formas. Lo que nunca vayan a hacer es miran los datos y miran cuál es el valor y lo colocan en formato en amarillo. Porque no es el ejercicio, es más el formato condicional. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos diferentes opciones. ¿Y cómo se va a jugar? Yo aquí la que utilicé de igual al valor es porque fácil. Yo le pregunto cuál es el mayor, el menor, cuál es el...
el mejor, o sea, el mayor, el máximo, y lo selecciono de ahí haciéndole una igualación, que me lo iguale. Y el que sea igual a ese valor, me coloca. ¿Súper? Y ahora sí, ni siquiera lo estoy dejando hablar. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ay. Ah, vea, igual a... Sí, muy bien. Chévere. ¿Sí ven que si tenían el ejercicio? Listo. Ya lo colocamos en verde. Vamos a... Entonces, aparte de que utilizamos los rangos, también recordamos cómo se utilizan los formatos condicionales. Entonces, démonos cuenta de esos ejercicios así. Me sirven para retomar muchas cositas y aquí estamos en funciones. Vamos a la siguiente. Listo. Entonces, dice, calcule el promedio de las notas de cada alumno. Es el promedio. Y en este ejercicio, yo resulta y sucede que coloco acá el promedio y voy a entender un ejercicio que, pues, miren, yo llamo acá y llamo al promedio y él inmediatamente me seleccionó la nota, ojo, Arturo, nota 1, 2 y 3, la suma y las divide y me entrega el resultado. Como tengo valores, ojo, tengo valores que es B6 y E6, yo en una fórmula también puedo utilizar el arrastre para que lo haga igual en cada, ay, perdón, para que lo haga igual B7, o sea, donde era B6 pasa a ser B7 y E7, donde era B8, E8, y así sucesivamente porque arrastré una función o un rango que no está fijo, que no está determinado, que no tiene nombre, sino que es un elemento que referencia unos datos de una tabla y yo los puedo arrastrar para que los valores tengan relación. Por eso no los necesito, no los necesito. No los necesito ¿verdad? Fijar o referenciar. Súper, listo. Ahora, aquí sí son valores que me dice el promedio más alto. Ah, listo. El máximo, ¿pero de qué? De los promedios. Bien. El promedio más bajo, listo. Como el mínimo. ¿El mínimo de qué? De estos valores. Bien. ¿Listo? Y en el siguiente me dice el número de alumnos. Número. Ojo, contar número. Si me dice contar número, pues tengo que contar los números. ¿Qué va a pasar? Yo les voy a hacer un ejercicio. Mire, él me dice contar y si yo selecciono, él me dice contar números, pero yo en el ejercicio no voy a seleccionar los números, sino los nombres. Los nombres. Y me aparece 0. Y yo, pero ¿cómo si le dije contar y no me cuenta? Pues porque contar número cuenta números. ¿Sí o no? Entonces, miren, yo voy a hacer el ejercicio. Miren, empecé a escribir, ojo con esto que es importante. Contar. Ahí, contar, más, contar. Listo, ahí me voy a detener. Mire que yo estoy escribiendo la función, no utilicé el de ayuda, no utilicé el de acá, sino utilicé la escritura. O sea, empecé a escribir una fórmula. Y en contar voy a encontrar un ejercicio que me dice, miren lo interesante, contar. Y aparece en la parte al frente, por eso se llaman cuadros de diálogo, porque él me está transmitiendo me está transmitiendo algo. Y me dice contar. Le dije, ¿qué necesita contar, mío? Cuente el número de celdas de un rango que contiene números. O sea, que para eso tengo que seleccionar números, no como lo acabé de hacer mal, que lo que seleccioné fue palabras. Entonces, mal hecho. ¿Listo? Y en la siguiente aparece contar blanco. Entonces me aparece contar blanco y dice, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Cuenta el número de celdas
en blanco dentro de un rango especificado. O sea que cuando yo selecciono, mira cuáles están en blanco, o sea, no tiene nada. Recordemos que tienen que tener cuidado porque a veces en las celdas puede haber un espacio y yo les voy a recalcar mucho que el espacio es un carácter. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Listo. Voy a mirar la siguiente que me dice contar puntos. Sí. Cuenta las celdas de un rango que coinciden con la condición dada. Ah, o sea que yo puedo contar si son mayores a tanto, o contar si el nombre, o contar si el curso, o contar, no sé, bajo una condición, una condición. Y en la siguiente me dice que contar si conjunto cuenta números de celda que cumplan con determinado conjunto, o sea, varias condiciones. ¿Listo? Varias condiciones y varios criterios, no solo uno. Entonces, por ejemplo, yo entro al salón y dice, cuénteme cuáles son mujeres. Y entonces contar si son mujeres. Entonces cuenta las mujeres. Mujer, mujer. Si hay un hombre, no lo cuenta. Mujer, mujer. Si hay hombre, no lo cuenta. Pero si yo le coloco contar si conjunto, yo ya le coloco dos condiciones. Entonces, contar si son mujeres y tienen gafas. Entonces empieza a mirar cuál es mujer, pero que tenga gafas. Bien, ahí qué pena el ejemplo, pero es algo así. Contar. ¿Listo? Aquí me dice, contar, contará. O sea, le agregó al contar la A. Y vean este ejercicio, me dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. O sea, la que tenga algo. Desde que tenga o texto, o número, o función, o for. Mejor dicho, cuenta desde que tenga algo. Al contrario de la vacía, esta es que tenga algo. Y al contrario de la número, que solo me cuenta números, esta me cuenta. Miren, yo podría, las más adelante, sí, esas no la voy a explicar, pero más adelante, si yo utilizara esa función contará, puedo sí seleccionar los nombres, miren, y ahí sí me da la respuesta y me dice que hay seis, me dice que hay 6, pero si yo utilizo el contar número, entonces, ojo, que sean números, para que la respuesta sea 6. ¿Listos? Miren lo interesante del ejercicio que estoy realizando. Pues no sé, son sus funciones básicas, pero lo estamos haciendo de una forma súper interesante. A ver, aquí me dice la nota más repetida. Ojo, la nota, o sea, la nota más repetida. Estas son las notas, no el promedio. La nota más, yo le doy mire, les voy a dar una chocolatina que me conteste. ¿Con cuál utilizaría? ¿Qué utilizaría ustedes para que me cuente? No, para que me dé la nota más repetida. No la hemos visto, no la hemos analizado, no la hemos visto. No sé qué función, pero alguien de pronto ha utilizado esa función, que es para la más repetida. ¿No? Listo. Voy a buscar allá en insertar funciones. Ojo, yo puedo colocar repetida. Voy a buscar a ver si él me encuentra alguna función que tenga que ver con repetida. Y me dice que no encontró ninguna. ¿Alguien tiene por ahí la respuesta? Por ahí alguien lo escribió. Repetir, espérate. Muy bien, repetir. Vamos a buscar esa función. Repetir. Le vamos a dar aceptar. Sí hay una función que se llama repetir, pero esto lo que hace es repite el texto un número determinado de veces. O sea, esa función lo que hace es repetir, antes al contrario, lo que hace es escoger un texto y que lo repita tantas veces. Ese repetir se utiliza mucho cuando uno quiere hacer un diagrama y coloca muñequitos o algo para que muestre como una barra de estado. ¿Alguien tiene la respuesta? Entonces, ojo, porque si ven, ay, ahora me confundí. Si ven
que cuando yo estoy buscando, no es como buscar en Google, hay que tener mucho. Hay que tener mucho tacto, no, sino hay que tener mucho cuidado en qué o cómo voy a escribir la palabra. Voy a escribir pues yo ya sé la respuesta, ¿no? Pero voy a buscar un ejercicio que me dice repite. Ay, perdón, lo estaba escribiendo. A ver si me sale esa con repite. Miren, apareció una fórmula que se llama moda. Pues no tiene nada que ver con pero leamos qué dice esa moda. Dice, esta función está disponible, bueno, primero porque es de otra versión, porque la versión nueva es moda.1. Pero bueno, cuando son versiones no importa porque aplica así sean versiones antiguas. Y me dice, devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o en un rango de datos. Entonces, aquí cuando dice uno, la que más se repite, también quiere decir la más frecuente. ¿Súper? Entonces me dice la que más se repite. Entonces, yo me doy cuenta, como no es una función común ni aparece allá, sino la tengo que encontrar, entonces encontré esa que me dice moda. Le voy a dar a aceptar y me dice que funciona también con un rango, como me funciona con un rango, perdón. Como me funciona con un rango, lo que me está diciendo en el rango es repite moda, pero ¿de qué rango? Ojo, no es del promedio, es de las notas, porque me dice que la nota que más se repite, ¿cierto? Y yo le doy enter y me dice que la nota que más se repite es el 5.9. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que están viendo ahí? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué es la nota que más se repite? A mi ojo, no creo, porque yo veo que el valor que más se repite es el 6. Yo veo a mi ojo que el que más se repite es el 6. ¿Y qué pasará? ¿Será que Excel se equivocó? ¿Será que Excel se equivocó? Pues no se equivoca. Excel no se equivoca. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, a ver, yo estoy acá. Listo, muy bien, perfecto. Los valores están sin decimales. Entonces, dejemos ver los decimales y ahí vamos a ver que efectivamente el valor que sí se repite es 5.9. ¿Por qué? Porque Excel no se equivoca. Si él dice que el valor que más se repite es 5.9, es porque el valor que más se repite es 5.9 y lo que pasa es que no lo estamos viendo con decimales. No estábamos viendo el ejercicio con decimales. Eso era lo que pasaba. Entonces, a veces yo puedo decirle, uy, no, es que si se dan cuenta que una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que expresa. Entonces, yo puedo decir, uy, no, es que ahí pasaron todos, no, que mentiras. Solo pasan los que tienen 6 y esos de 5.9 se quedan. No mentiras. ¿Listo? Entonces, por eso cuando yo tengo acá el promedio, pues yo me imagino que el promedio no son esos valores, sino el promedio son valores decimales también y que tienen mucho más decimales. ¿Listo? Entonces, ojo porque nos puede confundir el ojo y podemos tener valores y el valor no mostrármelo con decimales o mostrarme, entonces confundirme. Pero Excel muestra y presenta la verdad, no se equivoca. Entonces, tengamos en cuenta que él no se equivoca. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal? Así sí les gustó, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Cómo van? Bueno, aquí yo les digo, por mí no hay problema. Entonces, voy a seguir, si les parece. Sí, voy a seguir, porque de verdad, miren, ¿saben qué es otra cosa? Yo tengo que seguir porque yo estoy muy pendiente con ustedes y con mucha pena, porque yo sé que no tuve la culpa del viernes, porque sé que yo estuve sentadito esperando y necesitamos proseguir. Entonces, yo voy a seguir de largo.
Me voy a agotar acá hasta las 6, pero hagámosle. No hay lío, no hay problema. ¿Listos? Si alguna persona se retira, no hay problema. Recuerden que queda el video y va a quedar el video. Entonces, seguimos. Listo, súper. Y ya era así como estaba emocionante el curso, entonces ahora sí, uy, profe, no, hágale, hágale. Listos, vamos a la siguiente función. ¿Pensaron que me iba a detener? No. Voy a seguir. Listos. Entonces, ojo con los ejercicios. Yo los ejercicios los estoy haciendo, mis tablas son pequeñitas. Entonces va a decir, ay, profe, pero usted con... No, pues es que yo, yo lo hago con una tabla pequeñita, pero ustedes pueden tener, que eso es el valor agregado, ustedes pueden tener tablas súper largas, entonces imaginen todo lo que les está evitando ustedes tener todos esos elementos con tablas grandes. O sea, yo estoy hablando de aquí que tengo 6 alumnos, pero imposible, pues, no más ustedes ahí son 30. Son, sí, que si yo hablo de todo el colegio. Entonces, aquí era fácil. Entonces, necesito saber cuál es el que tiene el, el, el mejor alumno. La terna, no, mejor dicho, le llamaban a uno la terna. Los 3 mejores del colegio. Entonces tengo los 3 mejores del colegio. Ay, uy, yo utilicé un valor súper. Los 10 superiores, perdón. La terna del colegio. Los 3 mejores del colegio. Ahí los tengo, los 3 mejores del colegio. Entonces, los mejores del colegio es Arturo Castro, Romina Donoso y Mauricio Jerez. ¿Qué es lo que nos tocaba a nosotros en la época? Empezar a mirar allá al ojímetro, a ver cuál era el que tenía la mejor nota y encontrarlo. Aquí ya tenemos la terna de honor, y la seleccionamos y listo. Y en algún momento, como nos enseñó entonces el profesor, entonces Control Shift L, y entonces le digo que me deje solo los que tienen color rojo y tengo la terna del colegio. Arturo Rojas y todos. Y si lo quiero poner entonces en orden, entonces de mayor a menor y listo. Entonces, en la medalla al mérito, al honor, Rómina. Los otros dos, terna. Súper, ¿vale? O yo puedo decir acá que me muestre el promedio. Bueno, en fin. Aquí lo que nosotros nos jugamos es aprender. Entonces, de hecho, esas tablas les sirven a ustedes para eso, para que cacharrien. Aquí no les importa porque a veces a nosotros cuando nos ponen a trabajar en Excel, a nosotros nos preocupa porque dañamos dañamos el trabajo de otros. Entonces, eso es referenciado a que las tablas son pequeñas. Entonces, no porque sean pequeñas, sino pensemos en grande y pensemos que eso nos va a servir para una tabla más grande. Listo. Entonces, aquí ojo, miren que aquí estamos haciendo otro ejercicio un poquito raro, porque aquí estamos utilizando ya tablas ya realizadas. En la primera parte formulamos tablas y aquí estamos sacando tablas. Eso no quiere decir porque más adelante podemos utilizar fórmulas para realizar funciones para llenar tablas, ¿no? Pero aquí, entonces dice, ¿cuántos clientes hay en la tabla? ¿Cuántos? Entonces recordemos, más contar, 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 contará. Entonces si yo utilizo el contará, entonces puedo seleccionar nombres. Pero si yo escojo contar, solo son números. Me dice que 17. El total de montos, total. Ahora, otra cosa. Miren que nosotros estamos utilizando diferentes términos para hacer lo mismo. Súmeme los montos, ¿no? Total de montos, total de montos. Entonces yo le digo acá el total de montos, pues me imagino que será la suma. Y ojo porque yo utilizo los montos. Entonces voy y miro allá en el título cuáles son los montos, y selecciono los montos. Total, la suma de los montos. El promedio de los montos, nuevamente voy a tecla rápida, promedio y los montos. Y enter. Monto máximo cancelado. Monto máximo. A veces nosotros empezamos a ver que, ay, no, pues tan fácil. Pues ¿por qué? Porque ya tenemos el conocimiento, ya lo estamos volviendo práctico, entonces se nos vuelve sencillo.
Y ese es el ejercicio mínimo. ¿El mínimo de qué? De los montos cancelados. Hasta acá. Enter. Y aquí hay un ejercicio súper interesante. Me dice, ¿en qué año se solicitaron más productos? Entonces resulta y sucede que yo construí la tabla de tal forma que yo le coloqué un año de apertura cada que iba a vender o cada que se tenía un monto. Le coloqué un año a cada monto. Y entonces muchas personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y para qué le colocan la tabla el año? ¿O para qué le colocan mes? Pues a mí no, ¿por qué? De pronto en algún momento ustedes pueden colocar en qué año se solicitaron más productos. Entonces, miren lo que voy a utilizar yo. Una que acabamos de ver, ¿cuál era? Moda. ¿Podemos moda 1 o la moda normal? ¿De qué? De los años. O sea, ¿cuál es el año que más se repite? Y el año que más se repita quiere decir el año en que más se vendieron productos. Porque se repite más veces. Porque quiere decir que fue el que más, porque en ese año se vendieron más productos. No, no más productos, ojo, dice más productos, no más montos, sino sencillamente donde se vendieron más productos. Entonces, yo sé que existe el numeral de años cada que se vendió un producto. Entonces yo miro cuál es la moda del que se repita más. Bueno, esa es una forma. Y el otro es cuántos clientes no tienen región. ¿Cuál utilizaríamos? ¿Cuál utilizaríamos allá? No tienen región. Bueno, listo. Entonces, recordemos que yo estoy con más contar. Y me acuerdo que había una que se llamaba contar blanco. Vamos a ver si por ahí me responden. No, pensé que me han respondido. Contar blanco, lo selecciono y me cuenta cuántas celdas están en blanco. Ojo, acá me toca seleccionar desde el final, no puedo hacer y enter. ¿Cuántos clientes no tienen región? 4. O sea, hay 4 celdas en blanco. 1, 2, 3 y 4. 4 celdas en blanco. Entonces yo por lo menos puedo saber, venga, ¿por qué 4? ¿Por qué 4 regiones están sin? Ah, ya sé qué es lo que me está saliendo. Qué pena. Yo siempre me confundo con ustedes. Ya. Listo. Entonces hay 4 celdas que me están saliendo en blanco. Súper. Listo. Listo, listo, listo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido? Bien, vamos a la siguiente. Entonces, démosle colorcito verde. Listo. Vamos a la siguiente. Uy, esta tabla, miren que aquí a diferencia, esta tabla sí está larga. Miren, esta tabla sí está larguita. Ah, no, la tabla larga está en otro. Pero aquí les voy a enseñar un truquito. Recordemos que cuando nosotros estamos en una tabla, y miren, yo doy control flecha abajo, llego hasta el último registro. Control flecha arriba, llego al primero. Entonces, cuando yo voy a seleccionar varios valores, entonces recordemos que con Shift yo voy seleccionando cada que doy clic en la flecha. Pero si oprimo, estoy en la primera, Control Shift y flecha abajo, me selecciona todos los valores hasta la última. La tabla no es tan larga, pero me fue más funcional que seleccionar así con el mouse, es ubicarme en el primer valor, Control Shift, y él llega hasta el último. Ojo porque no va a funcionar cuando hay espacios vacíos. Porque mire, Control Shift y llega hasta el espacio vacío. ¿Sí? Ya ahorita les enseño un truquito, pues que me tocó aprenderme porque alguien me lo preguntó. Entonces dice, complete la siguiente tabla. Entonces, yo voy a volverme más práctico. Yo voy a volverme más práctico en la realización de mis tablas. Entonces, para yo volverme más práctico en la realización de mis tablas, entonces digo, total de pesos.
Entonces, pues obviamente, total en pesos, pues ahí lo que veo debe ser el sueldo. ¿Listo? Entonces, el total, recordemos que es la suma. Y miren lo que voy a hacer, suma. Me voy a ubicar en el primer valor y Control Shift hasta abajo y Enter. Lo hice muy rápido. Entonces, Control suma, y me ubiqué en el primer valor y Control Shift hasta abajo para que me seleccionara desde la de 13 hasta la de 37. Bueno, número de empleados. Entonces, más contar. Ojo, voy a utilizar contar, que me cuenta números. ¿Dónde tengo números? En el sueldo. Me ubico en la primera, Control Shift y hasta abajo y Enter. Y me contó 25. Sueldo más alto. Entonces, ¿cuál es el valor? Max. Max. ¿De dónde? Del primer valor, Control Shift hasta abajo y Enter. Mínimo. El sueldo más bajo. Mínimo. Mínimo. Me ubico en el primero, Control Shift hasta abajo y Enter. Entonces, el mínimo. Promedio de sueldo. Promedio de sueldo. Promedio. Promedio. Me ubico en el primero, Control Shift hasta abajo y Enter. Súper. Entonces, ya encontré otra practicidad. Bueno, yo puedo seleccionar, en vez de seleccionar todos los valores, Control Shift, ojo, desde el primero, pero que no sea el título, ¿no? Pilas, porque yo puedo seleccionar el título y Control Shift hasta abajo y me selecciona también el título. Entonces, de pronto si es alguna palabra o contar, no, estoy hablando de los valores. Entonces, desde el primer valor, Control Shift hasta el último valor. ¿Listo? Tienen que tener mucho cuidado. Promedio del número de hijos, promedio. Bueno, entonces el promedio. El promedio, entonces aquí tengo el promedio y el número de hijos es desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Y Enter. Entonces me encontró que el promedio es 3. ¿Qué hizo? Sumó y dividió. ¿Listo? Y en la siguiente dice, ¿cuántos empleados no tienen dirección? Ojo. Entonces, miren lo que yo les voy a explicar. Entonces, recuerden que me dice contar blanco, ¿no? Entonces, aquí va a ser más contar blanco. Contar blanco. Pero no puedo utilizar el de correr hacia abajo. ¿Por qué? Porque mire, Control Shift y abajo y miren lo que me va a pasar en la última. En la última, cuando llegue por allá la última, me va a llegar ahí, pero miren, me falta seleccionar la última. Entonces, si yo le doy Control Shift hasta abajo ahí, ¿qué me va a llegar? Hasta el último. Entonces, ahí no me va a servir. ¿Sí? ¿Cuál fue la solución que yo encontré? Miren lo que yo voy a hacer. Yo puedo seleccionar el rango donde sé que sí hay todos los valores. O sea, no sé, el de nombre. Selecciono hasta abajo. Y como yo sé que tengo una opción de coger la tablita y seleccionar, miren lo que hice, cogí la tablita y la corrí y selecciono el rango y listo. Tengo que hay 7 blancos. ¿Cómo fue el ejercicio? Recuerden. Entonces, la función era contar blanco. Y lo que tengo que hacer es seleccionar el valor. Entonces, me ubico en una celda que esté completa y la llevo hasta abajo. Y luego lo único que hago es arrastrarla desde un borde para que me seleccione ya no los nombres, sino la dirección, pero sé y tengo la seguridad de que seleccionó toda la tabla. Y miren que es funcional y súper práctico. Alguien me preguntó que si había alguna función o alguna tecla rápida para poder llegar yo hasta allá abajo y no. Encontré pues esa solución. Selecciono el rango, y me sirve para demostrar que yo puedo seleccionar unos valores y luego correrlo. Y, y llega a ser supremamente práctica. Y miren, a lo largo que yo he ido aprendiendo, me ha ido sirviendo para yo ir mejorando con mis clases y explicando un poco más. Ahí es donde están los wow. Dice, wow, profe, listo, uy, muy bien. ¿Cuál es el número de hijos más habitual?
miren la pregunta cómo cambia para obtener una función igual. Entonces me dice, ¿cuál es el número de hijos más habitual? Entonces yo ya tengo sinónimo, habitual, moda, repetir. ¿Por qué moda? Porque recordemos que la moda es la que todo el mundo se pone. Cuando algo está de moda es porque lo está utilizando mucha gente, cuando es lo más común de ver en la gente, entonces por eso se llama moda. Y entonces aquí le están colocando un nombre habitual, o sea, más común, más repetido. Entonces, ¿cuál utilizáramos? Entonces, más moda. Miren que la moda 1 es igual. Moda 1 es igual y me dice que seleccionen los números de hijos. Desde la primera, control shift hasta abajo y enter. Entonces, el número más habitual, más repetido, es el 2. O sea, la mayoría de gente. Y sin embargo, arriba el promedio es 3. Recuerden que difiere la moda a promedio. Súper. Listo. Oiga, de hecho, les estaba diciendo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? Felicitación. Listo. Seguimos. Ahora sí. Leemos muy claro. Súper. ¿Y la velocidad qué tal? ¿Muy despacio o vamos bien de velocidad? Hijo de puchi. Aquí lo único lío es Vamos, que ¿vamos bien? Aquí es donde dice uno, sí, que es que uno es el que se cansa. Listo, súper, súper. No, hagámosle. Bien, listo. Entonces, miren, aquí les voy a explicar otra cosa. Resulta y sucede que, mire, yo tengo esta tabla y es súper larguísima, ¿cierto? Espere. Ah, me están escribiendo ahí. Bien, profe, 1A, listo. Ya todo mejoró, listo, muy bien. Me encanta. Perdón, espere. Ay, a mí se me quitó. Ah, no, listo. Entonces, aquí lo mismo, miren, aquí ya la tabla ya es más grandecita. ¿Por qué? Porque es que yo me di cuenta que es que yo las ponía muy fácil, entonces decían, ay, no, pero es por eso, porque ya ahora sí, pónganos la grande, póngale, hágale que yo puedo, profe. Y lo vamos a hacer. Entonces, otra vez la misma, profe, eso es fácil, listo. Calcule el total de, pero esperen porque hay unos valores que no están, que son los descuentos AFP, los INSAPRE y la liquidación. Entonces, lo mismo, AFP y salud. Pero, miren que acá hay una diferencia. Resulta y sucede que aquí hay un porcentaje de AFP porque para cada AFP va a seleccionar. Entonces, por consiguiente, aquí yo no te necesito utilizar un descuento referencial. Aquí no me interesa un descuento referencial, entonces aquí la tabla sí es diferente. Aquí la tabla sí definitivamente yo tengo que decirle, deme la respuesta del sueldo multiplicado por el tanto por ciento, sin fijar ni nada, porque cuando yo arrastre, cada uno tiene que tener su valor. Le doy la primera y selecciono. Luego me dice que el descuento ISAFRE. Entonces, listo. Deme la respuesta del sueldo multiplicado por el descuento ISAFRE, que lo mismo, dependiendo de que, lo mismo que nosotros tenemos aquí en Colombia, que yo tengo descuento que si es por venir, que si es por compensar, porque si, en fin, dependiendo de la ARL, la salud y la pensión. ¿Listo? Entonces yo tengo, y al final, yo cuando liquido, entonces le doy, deme la respuesta del sueldo menos el descuento ISAFRE que lo acabo de, menos el descuento ISAFRE que lo acabo de seleccionar y le doy enter. Y miren que ya la tabla siendo más larga, doble clic y ya tengo una tabla llena, miren, más larguita. Entonces, efectivamente, el total a pagar, calcule el total de descuentos AFP. Entonces, aquí nuevamente, des en cuenta que la necesidad es diferente. Entonces, llegó el jefe y me dijo a mí, Andrés, yo necesito saber cuánto es el descuento general de la empresa que se hace por AFP. Ah, no, listo, sencillo.
¿Cuánto? Entonces, sumemos el descuento total el descuento de AFP. Entonces, me ubico acá, Control Shift, hasta abajo y Enter. Mi jefecito, el descuento total fue de 3.197.872. Y está en el valor, no lo seleccioné, sino lo... Ah, bueno, listo, pero también necesito que me calcule el promedio, un promedio del descuento ISAFRE. Entonces, el promedio, ¿y qué voy a seleccionar? Pues los descuentos ISAFRE, que son estos, y Enter. ¿Listo? Calcular el sueldo más bajo, no, perdón, el más alto. Calcular el sueldo base. Ojo, el sueldo base. No es el sueldo total, sino el sueldo base. Entonces, más bajo. Mínimo debe ser. Y sueldo base, me ubico acá. ¿Por qué estoy haciendo aquí el juego? Porque ya no me interesa un elemento puntual, o sea, ya no tengo que seleccionar un rango, nombrarlo, sino aquí las preguntas son diferentes. Y eso es lo que nos va a pasar cuando a nosotros nos dan una tabla. A nosotros nos dan una tabla y no nos preguntan sobre toda la tabla, sino sobre elementos puntuales de la tabla. Entonces, calcular, y miren que si ustedes entienden esto, fácilmente vamos a poder seguir en la explicación y vamos avanzando porque es el proceso de ir aprendiendo. ¿Listo? Calcular el descuento AFP más bajo, mínimo del descuento AFP, o sea, desde acá hasta abajo. Si alguno lo coge, ya lo cogió, entonces eso empiezan ustedes a sacarla mucho más rápido, pero súper. Dice, ¿cuál es el promedio de ISAFRE más recurrente? Ahora utilizamos otra palabra, ya no es habitual, moda, recurrente. Entonces, moda. Entonces aquí sí toca escribir más moda. Entonces, moda 1. Doble clic o tab, recuerden, y me dice del porcentaje ISAFRE, o sea, de acá hasta abajo. Ese ejercicio que estamos haciendo, repita y repita, ¡tum!, obteniendo habilidad. Por eso cuando nos ponen en el carro, entonces nos ponen, bueno, que acelere. Que acelere, que listo. ¿Cuántas personas no tienen información de su ubicación? O sea, acordémonos ubicación. No sé a ver si lo que nos enseñó el profesor. Me ubico acá. Entonces le digo contar más, contar blanco. Escribí con... Ay, mi madre. Contar. Voy y selecciono la de blanco. Tabulador. Y, jue madre, pero la ubicación sí le doy. Entonces, ya sé que el root todos los tienen. Cuento hasta abajo. Y miren, voy a arrastrar. Y ya los tengo todos seleccionados. Y enter. Entonces me encontró que 7 no tienen ubicación. De pronto esa información me sirve para saber que 7 personas no tienen ubicación. Y yo, pues acá, por ejemplo, yo también puedo decirle Control Shift L y decirme cuáles están en blanco, vacías. ¿Qué me va a decir? Ojo, ojo, porque esto me sirvió. Uy, yo no lo voy a retomar para todas mis clases. ¿Qué me hizo el filtro? Me mostró las no vacías. ¿Dónde me aparece que hay 7? Abajo. Miren, se encontraron 7 de 50. O sea, hay 7 registros en blanco. Y este ejercicio, por eso es que a veces la barra de estado es súper funcional. 7 de 50. Quiere decir que hay 50 registros, de los cuales 7 no tienen ubicación y los tengo seleccionados. Son estos. Entonces yo entonces voy y le digo a la persona, mire, yo ya determiné que son 7. ¿Cuáles son los 7? Estos 7. Entonces cojo la tablita, Control C, y voy por allá a otra hoja, a otra tabla, y los pego. Entonces tengo los 7 personas, entonces hágame el favor, llámelas y pídale la ubicación. Punto. Sale. ¿Listo? No generé otra hoja para no tener ninguna impresión. Listo. Entonces, ahí ya. Control Shift L y quitamos eso. Control Shift L sin necesidad de matarme. ¿Cuál es el sueldo líquido más bajo? Pues selecciono el valor, el líquido más bajo, mínimo. Y entonces, líquido más bajo, el sueldo líquido más bajo. Ay, madre, seleccioné hacia arriba, perdón. Ubico en el primero
y hasta abajo. Y entonces ahí me da la respuesta del sueldo líquido más bajo. ¿Súper? Listo. Entonces, la tabla y lo que estamos haciendo. Ya nos estamos volviendo duros en esas funciones básicas. Ya más adelante haremos otras funciones que son más complejas, pero por ahora ahí tenemos la función. Uy, miren, llegamos a una parte súper genial donde con esta tabla les voy a enseñar gráficos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ay, ¿cómo nos fue con la ausencia? Uy, yo sé que todos están en la clase es porque está lloviendo. No porque la clase esté buena, sino porque está lloviendo. ¿Ustedes me lo permiten? ¿Dicto lo de las gráficas? Digan que sí. Digan que sí. Listo. Me dejan, entonces, miren, sí, listo. ¿De acuerdo? Súper, me encanta. Listo, listo, listo. Aquí, miren, en los ejercicios, gracias. Esperen, seguimos leyendo. Listo, entonces, súper. Aquí, en este ejercicio, me encanta explicar gráficas. Pero primero que para explicar las gráficas, lo primero que es para explicar las gráficas, entonces es realizar el ejercicio. Mire, aquí vamos a hacer funciones, aquí vamos a hacer funciones, aquí vamos a hacer funciones para resolver tabla. Entonces, ojo, me dice el total mensual. Ojo porque mensual es esto. El total, no es el total de todo esto, sino me dice el total mensual y está en una celda que referencia a estas. Entonces, el total, o sea, la suma de lo que vendió en enero el vendedor 1 más el vendedor 2 más el vendedor 3. Aquí con la suma no hay problema porque como es consecutiva, de una vez la selecciona. Y yo la selecciono y ya lo único que tengo que hacer es doble clic. Esta no. Bueno, ahí me está cogiendo las de abajo porque encontró un valor allá abajo. Entonces, doble clic ahí. Total mensual. Listo. Ahora me dice el promedio mensual del vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. Ahí tiene que tener mucho cuidado porque yo doy promedio y él me selecciona todo. Miren, yo tengo unos cuadritos acá que puedo modificar el tamaño de lo seleccionado, ¿cierto? Y o seleccionar los valores. No, son solo estos. O modificar con el tamaño aquí que me sale una flechita, yo puedo modificar o cambiar, ¿cierto? Pero me son del vendedor 1, o sea, de B6, listo. Entonces le doy a aceptar. Y hasta acá. Listo, ahora, ventas mensuales más bajas. Eso es fácil. Mínimo. ¿De qué? De estos tres, de estos tres valores. ¿Qué hizo? Perdón, vuelvo a repetir. También me equivoco. Mínimo y me selecciona de estos tres valores. Enter. Como ya estamos prácticos, eso sale rápido. ¿Listo? Ahora, más alta, venta mensual más alta. Máximo. Y selecciono estos tres valores. Enter. Y hasta abajo. Número de vendedores sin ventas. ¿Cómo así? Ojo, no es de todo. Recordemos que estamos en elementos referenciales, o sea, esta fila es a esta respuesta y esta fila es a esta respuesta. No puedo seleccionar todos. Estamos hablando de contar blanco, contar blanco, contar blanco, pero de los valores que refieren a esa celda, porque es una tabla. Si fuera un valor por allá externo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque aquí me va a encontrar uno, porque este señor no vendió en un mes. Este señor que está acá no vendió en un mes, y este que está acá no vendió un mes. El resto vendieron todo. Profe, qué nota. ¿Listo? Ahora miren lo que va a pasar. También yo lo puedo hacer hacia la izquierda, no solo arrastrar hacia abajo, sino hacia la izquierda, porque casi siempre nos acostumbramos a que la tabla siempre es a la derecha, ¿no? Entonces acá, ¿cuál era? ¿Cómo era? Selecciono los valores, Alt Shift igual, y me sacó la suma. Y yo lo que voy a hacer acá es arrastrar hasta acá. Y tengo los totales. Miren cómo se llenó una tabla súper. Y listo, miren, tengo el total de ese valor
Acá tengo el total de esos valores y tengo los totales. Entonces yo tengo un cuadro supremamente interesante donde yo sé el vendedor 1 al final del año vendió esto. Entonces tengo una tabla que tiene muchísima información, la cual con una base que yo tenía, que era saber cuántos, obtuve muchísimos datos en la misma tabla. Alimenté una tabla. ¿Listo? Entonces alimentar una tabla es súper importante porque pues me va a dar información. Por eso yo utilizo esta tabla precisamente para hacer gráficas. Entonces, en algún momento cuando yo les dije insertar y estábamos en el ejercicio de insertar gráfica, yo les dije, espérense un momentico. Entonces, yo sabía que lo iba a hacer, pero pues, y era práctico, ¿por qué? Porque cuando yo les voy a explicar esto de insertar gráfico, pues tengo que hacer una explicación después de haber, o de que ustedes sepan qué es una tabla, de dónde salen los datos y cómo se manejan. ¿Listo? Bueno, sencillamente les voy a explicar por encima. Aquí me va a salir un error, ¿por qué? Porque resulta y sucede que yo lo que tengo seleccionado no es nada. Si yo solo me ubico en una celda de la tabla, él me va a recomendar, pero no sabe qué me va a recomendar, porque no sabe qué es lo que va a hacer y no sé, él me va a seleccionar todos los elementos de la tabla. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, ta, ta, ta. Y no tiene nada que ver porque al final hay unos valores que son unos y ceros. ¿Sí? Ojo, me voy a devolver a un ejercicio. Si yo tengo aquí el sueldo y tengo el número de hijos y aquí país, si yo selecciono estos elementos y le digo que me haga una gráfica, uy, se pega una pérdida. Él me trata de analizar y me dice, son esos valores, pero peor si yo los selecciono todos acá, porque los sueldos son números en millones y los hijos son sueldos en uno. Y yo le doy graficar, ahí se pega la... él trata de hacerlo. ¿Sí? Él piensa que es con respecto al sueldo, a la suma de números de hijos por país. Entonces, no son valores. Él trata, antes no lo hacía, antes se bloqueaba. Aquí trata de darle a alguno la respuesta. Entonces, cuando yo voy a hacer una gráfica, pues voy a hacer gráficas lógicas. Entonces, aquí es una lógica yo tener, miren, solo voy a hacer la del primero, que es el mes y el vendedor. O sea, yo lo que quiero saber es una gráfica que en enero me muestre cuánto vendió. Entonces, ¿qué pasa? Puedo utilizar, vamos a aprender las básicas, las sencillas, las otras son más complejas. Entonces yo tengo columnas y miren, ahí las está mostrando. O que me recomiende. Entonces, él me recomienda y me dice, estos valores hay los tipos. Entonces, columnas agrupadas. Es un gráfico de columnas agrupadas. Se usa para comparar valores entre algunas categorías. Úsalo cuando el orden de las categorías no sea importante. Entonces, cada vez fue aumentando y en el mes que no vendió, pues no aparece nada. Súper. Lineal. Gráfica de líneas que se usa para mostrar tendencias en el tiempo, año, día y mes, pero categorías puedo ordenar. Entonces, una tendencia. ¿Qué pasa? Que cae en marzo porque no hay nada, o sea, se pierde. Pero también lo podemos hacer por área. Gráfica, área apilada, se usa. Entonces, en el área lo que hace es esa tendencia de que cae y sube y tenemos un área, porque de todas formas, mientras va subiendo, así. Ojo con esta. Gráfica circular se usa para mostrar proporciones del total. ¿Cómo así? Entonces, ojo porque lo voy a explicar sencillamente. Quiere decir que lo que hace cuando va a mostrar o va a diseñar una gráfica es el total, o sea, este valor acá, 52.280.000, no, 5.528.200 es el total, o sea, la unidad. Eso quiere decir que el ponqué equivale a 5. Y después lo que hace es que le va a dar un pedacito de torta dependiendo de qué, dependiendo del total, qué tanto por ciento, perdón, qué tanto por ciento equivale lo que vendió en cada mes. Ahí van a aparecer, por ejemplo, el mes de marzo, pero el mes de marzo no va a aparecer dentro de la torta porque cero, no le corresponde nada de la torta. Y el valor más alto, que es el último, que es el de diciembre, es este último. Él empieza en orden, ojo, empezando desde como el reloj, desde las 2, desde las 00 horas en adelante. Entonces, enero, febrero, marzo no está, abril, mayo,
¿Cuál es el otro valor que no está? Junio, julio, agosto no está, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que eso, pero es importante, perdón, perdón. Es importante que sepan que ese es el valor y que es lo que hace es una totalidad y de la totalidad salga un porcentaje dependiendo qué cantidad. Entonces lo que hace es sumar los valores, coloca el valor total y después le da el porcentaje dependiendo de cada. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que saber que eso es un valor de gráfica circular. Y tenemos otro que es el valor de gráfica embudo, que gráfica, en fin, representa la fase de los procesos como una pirámide. Y tenemos los diferentes tipos de gráfica y miren lo sencillo que es explicar una gráfica, pero ya con valores. Entonces ustedes pueden utilizar. ¿Qué pasa? Recuerden que cuando yo les dije que insertábamos un valor y le damos a aceptar, él lo que hace es sobreponer el valor. Entonces yo puedo hasta tapar la gráfica y tener mi gráfica y mi ejercicio. Eso es lo que necesita el jefe, una gráfica para ver cómo se comportó el vendedor 1. Ah, muestre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, muy bien. Y sabemos que no vendió. No me interesa nada de la tabla, ni qué es, sino cómo le fue al vendedor 1. Punto. ¿Listo? Ahora, otra parte importante de cuando yo inserto la gráfica es que cada elemento de la gráfica es un elemento y yo lo puedo modificar. Ojo, aquí estoy en la gráfica y tengo los diferentes elementos y los diseños de gráfica. Entonces, miren, yo puedo mostrar diferentes diseños de gráfica. ¿Listo? Puedo cambiar los colores. ¿Listo? Puedo cambiar los elementos que aparecen en la gráfica, ejes, total de ejes, títulos. Por ejemplo, a veces a mí me gusta, por ejemplo, acá hay uno que son leyendas. Entonces, abajo, diferente. Ojo, hay otro acá, por ejemplo, otro tipo de gráfica. Ah, bueno, aquí en el formato. En el formato, pues es súper sencillo aquí. Eh, se me perdió la que me gustaba. No la veo. No veo la que me gusta. Diseño. Miren diseño rápido. Entonces, hay una que me gusta acá, miren esta. Por ejemplo, esa me encanta, no sé por qué. Entonces, aparece aquí abajito y aparece un cuadrito abajo donde dice el valor. Y como si tuviera ya una tabla. Entonces, ahí yo tengo el valor, súper. En agosto 0. Uy, en diciembre, claro, el man llegó a 831.600. Claro, el man vendió harto. Uy, porque es que venía de enero de... Ahí es donde empieza a jugar la necesidad de la persona y donde yo empiezo a cacharrear y háganlo con el ejercicio. Ahora, mejor aún con el ejercicio. Entonces yo voy a seleccionar la tabla y ojo con el ejercicio que voy a hacer. Clic derecho y hay una parte en la parte de abajo donde dice formato del área de gráfico. ¿Por qué formato del área de gráfico? Porque es lo que tengo seleccionado. Y me va a aparecer aquí un cuadrito de ayuda. Formato del área de gráfico. Entonces tengo un área. Ojo, si yo selecciono el título, me va a salir formato del título. Si le selecciono las líneas, formato de las líneas. Si le selecciono el eje, formato del eje. Si le selecciono el título del eje, formato. ¿Sí ven? Entonces, bueno, vuelvo a seleccionar el de fondo y le digo relleno. Un relleno sólido de un color clarito, grisecito. ¿Listo? Y el área de relleno. Entonces le puedo decir un degradé. Mire lo bonito que voy convirtiendo yo mi gráfica que no tenía absolutamente. El vendedor, también un relleno, una trama. Aquí, no sé. Hay otros que yo le puedo, por ejemplo, colocar aquí al fondo un relleno y le voy a decir una imagen o textura. Y yo puedo insertar una imagen, recordemos, una imagen en línea, como lo hice cuando quise insertar algo y le dije insertar un libro. Sigo con mi perrito, qué pena. Perrito. Entonces, bonito. Insertar. ¿Listo? ¿Qué pasó? Y ahí quedó el perrito. No se ve porque la tabla la tapa. Entonces, listo. Entonces yo puedo decirle a esta sin relleno. Listo. Y aparece mi perrito, lo más de bonito.
que casi no se ven las letras. Entonces empiezo yo a jugar. Y no es la necesidad, no es que sea como me enseñó el profesor. No es que el profesor me enseñó que eso, yo a los gráficas le pongo un dibujo. No, es dependiendo. Ojo, mire con lo que voy a hacer. Mire, voy a quitarle ese relleno al fondo. Voy a colocar un sólido. Listo. Otra cosa, miren, yo selecciono un valor. Pues selecciono una barra, pero me seleccionó todas las barras. Si yo vuelvo a dar clic otra vez en la barra, entonces ahora sí me selecciona solo una barra. Y yo puedo cambiarle esa barra y esa barra así colocarle al perrito. Que si yo en algún momento, aquí cuando tengo los valores, en la tabla, yo solo quiero ver, bueno, aquí el ejercicio no me lo permite, eso después lo voy a ver. Quiero modificar y quiero ver, por ejemplo, yo en enero, acá no pueden ser fechas, pueden ser, no sé, marcas. Entonces, el diseño de cada uno le pongo la marca. ¿Listo? Entonces, ahí puedo, aquí seleccioné todas y puedo seleccionar solo una y colocar otro tipo de sólido. Relleno de sólido, pero que el color sea rojo. Entonces, ahí tengo diferentes. ¿Listo? Entonces, lo que aprendemos aquí es que la gráfica es lógicamente lo que yo quiero representar, pero eso que ustedes ven, que la gráfica se ve de una forma o que son tendencias, lo único que nosotros hacemos es seleccionar el diseño o seleccionar o acá o cambiar el tipo de gráfica. Entonces, yo ya no quiero que sea sólida, sino que sea tridimensional. Y le coloco tridimensional y le digo aceptar. Entonces, me la muestra de forma en 3D. ¿Listo? Tipo de gráfica. No, no, esa me está como muy fea. Entonces, acá es esta, ¿no? Yo no sé por qué esas se ven tan feas. Listo. Acá. No, pues se ven horribles. No me gustaron esas 3D. Listo. Entonces, acá. Digamos, dejamos es. No, líneas. No, pero las líneas que se muestren esta tendencia acá. Listo. Vale. Entonces, aquí es donde empezamos a jugárnosla con... y ahí nos pasa, porque eso nos pasa. El jefe, nosotros le pusimos todos estos elementos y, ay, mire tan bonito que me quedó. Y van y ustedes le dicen al jefe, ¿para qué le colocó esos colores y para qué le colocó ese perrito? No, hermano, no, yo voy a presentar eso a la junta, ¿cómo les voy a presentar eso con colorines? No, algo sobrio. Entonces, lo único que necesitan ustedes saber es que eso se puede utilizar. ¿Listo? Ya cuando quieren quitar el formato. Esto. Si usted, que aquí es el ejercicio, entonces acá le van a colocar más elementos, aquí van a filtrar. Entonces, yo quiero ver solo, ¿cuál fue la que le coloqué el perrito? Noviembre. Entonces le digo aplicar. Y miren, tengo el perrito solo en noviembre, porque utilicé este elemento que está aquí, que es el filtro, que me permitió o ver todas o ver solo noviembre. Y le digo, no, todas, ahora sí, aplicar. Entonces, ahí, listos, súper. Pero resulta y sucede que esa no es la que voy a utilizar. Voy a borrarla. Ahora aprendí a hacerlo uno. Pero ¿qué pasa? Vamos a seleccionar varios. Vendedor 1, 2 y 3. Selecciono todos los valores, no los totales, solo los valores. Y le digo, muestre, insertar una gráfica y deme cuáles opciones hay. Uy, mire, tan chévere. Ahora sí, salieron esta, por ejemplo, esta tabla me encanta. Le digo aceptar. Entonces, mire lo que hizo en la tabla. Enero, azul. Perdón, vendedor 1 en azul, el rojo y el verde. Y lo que hizo fue sumarlas, que fue esta suma que tenemos aquí a este lado. Ay, déjese mover. Esta suma que tenemos aquí a este lado, la suma que tenemos que me suma 700 acá. En la siguiente entonces ya va sumando más. Aquí en marzo se bajó. ¿Por qué? Porque entonces resulta y sucede que el vendedor 1 no vendió. Entonces yo tengo valores. Y lo importante acá es cambiar la gráfica. Entonces aquí les voy a explicar un ejercicio que me dice cambiar de fila a columna. Uy, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Sí, miren, lo van a entender súper sencillo. Aquí me está mostrando enero y me está montando 1, 2, 3. 1, 2, 3. El 1 no hizo nada, 2, 3. Voy a cambiar. A ver cómo fue. Miren, me está mostrando por vendedor, pero los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, diciembre. Entonces, lo que hizo al contrario, vendedor, pero lo que va aumentando es el mes.
Es como si yo volteara la tabla, pero va a funcionar cuando son varios ejercicios. Entonces, aquí, y entonces yo empiezo a cambiar. Oiga, me gustó esa, pero no, yo no lo quiero ver de esa forma. Voy a cambiar porque ay, perdón. Ya, Dios mío. Voy a cambiar, pero voy a cambiar el tipo de gráfica. Entonces yo quiero que me muestre, no, a mí me gusta es más bien este tipo de gráfica y le voy a dar a aceptar. Es lo mismo, tan, por vendedor. Cámbieme. Listo. Entonces, enero, febrero, marzo, ¿y cuánto tiene cada vendedor? Y es súper interesante esta tabla que yo hice para explicar. Y démonos cuenta que lo que nos complica a nosotros es la selección de los valores, no la gráfica. La selección de lo que yo voy a validar. Si yo voy a validar precios, pues que coincidan con lo que yo, pero es que yo no puedo seleccionar precios y seleccionar, no sé, el número de hijos, porque los unos son en millones y los otros en unidades. ¿Cómo les pareció ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Oiga, y no hemos tenido un guau hoy. No, sí hemos tenido varios guau, ¿cierto? Pero les voy a explicar un super guau al final, porque ustedes han estado juiciosos y porque está lloviendo. Vamos a explicar un super guau, pero yo quiero mis guau. ¿Listo? Yo quiero mis guau ahí porque yo me lo merezco. Miren que nosotros hicimos esta gráfica, ¿cierto? Y eso fue lo que siempre nos enseñaron a nosotros, hacer estos tipos de gráfica. Y eso nos lo enseñaron y siempre nos damos dolores de cabeza. Entonces, voy a enseñarles otra cosa. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner mi gráfica acá. Y miren lo que voy a hacer. Ahí resulta y sucede que hay un elemento cuando yo doy insertar que se llaman estos elementos que se llaman mini gráficas. Y nunca nadie yo he visto que explique qué son esas mini gráficas. Pero ustedes, como son mis alumnos, sí van a entender que es una mini gráfica. Resulta y sucede que esa mini gráfica sí es una gráfica, pero que está en una celda. Ese no es un insertar. ¿Cómo así, profe? Sí, resulta y sucede que son unas gráficas explicatorias de algunos eventos. No entendí. Listo, vamos a colocar una mini gráfica de columnas, pero esa mini gráfica de columnas me dice que seleccione el rango. Como estoy en esta celda, ¿cuál sería el rango? Pues estos tres. Le voy a dar aceptar y voy a regresar hacia abajo. Entonces, miren lo bonito de esas mini gráficas. ¿Qué son? Gráficas que me muestran vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. En una pequeña gráfica que me está mostrando el comportamiento en enero, el comportamiento en febrero, en marzo. Que si yo selecciono esas mini gráficas, tengo también un elemento acá, que es un formato. Y miren, yo le voy a decir puntos altos. Miren lo importante y lo interesante de este ejercicio. Punto alto y le selecciono y me muestra en rojo los altos. Miren que con la mini gráfica acabo de entender que el vendedor 2 siempre es el que más vende, porque le di punto alto y siempre el vendedor 2 ha sido el más alto en una mini gráfica. No, ya no voy a ver el punto alto, quiero ver el punto bajo. ¿Quién es el que me está dañando la empresa? Uy, el punto bajo es el vendedor 3, excepto en mayo, porque en mayo no vendió. O sea, era tan malo que en mayo no vendió y ya pasó a ser el último. Y estoy viendo puntos. Mini gráficas. No las voy a ver con columnas, sino con líneas. Y veo las tendencias. Y lo mismo, puntos altos. Y veo las tendencias de una gráfica miniatura que sí va acoplada a una gráfica y que sí corresponde a un rango. Esas son las gráficas y las mini gráficas. Y tarán, tatán. Espero que les haya gustado. Me encantó. Súper la clase de hoy. Súper. Ay, que no se nos olvide aquí guardar, 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 guardar. Y que no se nos olvide que vamos a ver. Miren que ya nos falta poco para. Ay, oiga, les faltó guau. Ah, bien. Sí, ya los iba a regañar. Ya le iba a decir, faltó el guau. ¿Sí?
¿Quién en dónde y cuándo nos enseña a nosotros esa cosa de minigráficas? Usted ahorita van a descartar y venga a me enseñar una vaina, es que minigráficas. Pero recuerden que minigráfica es en una celda y corresponde a un rango. Muchachos, ¿cómo me vieron? Así son mis clases. Y así van a ser de aquí en adelante. Nos vemos el miércoles. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar, detener grabación.